comparto, ¿no? Y estoy muy contenta de que cada vez somos más personas, la verdad, y que están pendientes de qué voy a hablar, o que me escriben, o que me siguen, o que me están escuchando ahorita. Entonces, pues ya saben, ¿no? Ya saben que yo estoy aquí para ustedes y obviamente tengo que dar mi anuncio. Y si me quieren seguir, estoy en redes sociales, me encuentran como Karina Gemer. Karina es con K, Gemer es H-E-M-E-R. Soy más activa en YouTube, ya lo he dicho, también en TikTok. Entonces, síganme en esas redes sociales, escríbanme. Yo siempre contesto todo lo que me escriben y siempre subo cosas diferentes. Trato de subir por lo menos, pues, 3 veces a la semana, ¿no? Por lo menos trato de hacerlo diario, pero a veces no me da la vida, pero por lo menos subo algún consejo, una frase o algo que te haga clic y que digas, tiene razón, ¿no? Entonces, y que ya saben que yo estoy aquí para ustedes. Muchos de mis programas los he hecho por sus peticiones, porque me han escrito en mis redes sociales precisamente y me han dicho, oye, por favor habla de esto, o necesito un consejo. He hablado con varias personas, a lo mejor ustedes no lo saben, ya obviamente cuando me dicen, oye, te escuché en el programa, fíjate que traigo este problema, ya he tenido como esta interacción. Entonces, yo estoy aquí para ustedes. A veces me tardo en contestar, pero yo estoy aquí para ustedes y bueno, pues muchísimas gracias. Y ya saben que también le tenemos que dar gracias a nuestro patrocinador oficial, Lluvia Sólida, porque sin ellos este programa de Redescubriéndote no sería posible. Recuerden que Lluvia Sólida es una súper solución y que aparte es una solución innovadora que te va a ayudar a conservar el agua para tus plantitas. En tiempos de sequía es excelente, pero también ahorita que está lloviendo es bueno colocarlo porque cuando deje de llover, Lluvia Sólida se va a hidratar con el agua de lluvia y entonces obviamente no vas a gastar nada de agua. Recuerden que Lluvia Sólida es a base de potasio, no es tóxico, es degradable y que tiene una vida útil hasta 6 años. Un poquito más, a veces un poquito menos, depende mucho del suelo, del clima, del cultivo incluso, ¿no? El tipo de planta, árbol. Entonces, bueno, Lluvia Sólida realmente, mis queridos amigos, se convierte en un gran aliado para los agricultores o para quienes buscan cuidar el medio ambiente. Incluso si tú tienes macetitas en tu casa, que luego se te olvida regarlas, o que te vas de viaje, o quieres tenerla, pero a lo mejor dices, siempre se me olvida regar. Bueno, pues con Lluvia Sólida. Entonces, pues gracias Lluvia Sólida por apoyar nuestro programa y obviamente gracias por contribuir a un mundo más sostenible. Eso necesitamos ahorita. Necesitamos esa parte en el mundo, esta parte de más naturaleza, más plantas, más árboles, porque el mundo se nos está acabando, la verdad. Entonces, ¿por qué no apostarle a un mundo más sostenible y a un mundo más lindo y bonito? ¿Ok? Entonces, bueno, ya después de que me estoy aventando todo ya saben que es mi introducción, pero ya les dije de qué voy a hablar. Entonces, no se vayan, prepárense, váyanse por el cafecito, váyanse, pónganse cómodos, queden una hora, agarren papel y pluma o su celular para que pues anoten los tips, porque yo creo que esta emoción, pues estoy segura que la han sentido muchísimas personas. Y déjenme decirles, les comentaba hace ratito que muchas personas luego me escriben para pedirme que hable de ciertos temas. Entonces, este tema, la verdad, ya me lo habían pedido. Quiero ser muy honesta. Tiene como 3 meses que me lo pidió esta personita. Pero la verdad es que ya tenía yo como que ciertos, ¿no? Mis programas ya planeados. Entonces, hasta hoy, discúlpame, pero pues sé que te va a servir. Y a todos los que nos están escuchando, sé que les va a servir. Y vamos a hablar, pues, del miedo. ¿Y qué es el miedo? O sea, si lo vemos así, primero que sepan que es una emoción súper poderosa. Pero fíjense, el miedo puede paralizarnos, o sea, nos va a impedir avanzar, también nos puede impedir tomar decisiones o simplemente seguir nuestra vida o nuestro rumbo, ¿no? A veces
creemos que podría ser de otra manera, pero pues el miedo no nos impide esta parte de dar ese paso, ¿no? Y ojo, también puede ser una señal de alerta. Es una herramienta que la verdad nos ayuda a sobrevivir. A lo mejor no lo vemos de esa manera, pero sí nos ayuda a sobrevivir. Y entonces hoy vamos a explorar ambas caras del miedo. De hecho, el programa del día de hoy se llama ¿El miedo, tu aliado o tu enemigo? Por eso les digo que vamos a explorar varias caras, porque realmente o nos detiene o nos impulsa. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Te detiene el miedo a hacer ciertas cosas o te impulsa? A veces no lo hemos pensado así y a lo mejor a veces no tenemos el tiempo, más bien como que de sentarnos y pensar y decidir, decir, a ver, ¿no? ¿Por qué no lo hice? ¿Fue por miedo? Entonces, ahorita les pregunto, ¿qué pasa con el miedo en tu vida? ¿Te impulsa o te detiene? Aparte, en este punto es bien importante como analizarlo y estar muy consciente que obviamente el miedo existe, pero hay diferentes formas ahora sí como dicen, de atacarlo, ¿no? O positivamente o negativamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar y les voy a dar tips de cómo manejarlo, que creo que eso es importante. Acuérdense que primero hablamos de qué lo causa, lo bueno, lo malo y luego ya doy los tips. Entonces, ¿por qué surge este tipo de miedo? A lo mejor no lo has pensado, pero ahorita yo te pregunto, ¿en qué situaciones has sentido miedo? ¿En situaciones de estrés? ¿En situaciones de que quieres hacer un cambio? ¿En situaciones de tomar una decisión importante? No sé, o sea, ¿en qué surge el miedo? Entonces, eso es como importante que primero lo veas en tu vida. Y luego ya, yo ahorita les voy a decir, o sea, el miedo, ¿qué onda con el miedo? Pues el miedo, mis queridos redescubridores de la vida, el miedo que nos frena, o sea, vamos a hablar ahorita el que no nos impide hacer cosas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del miedo que nos frena, porque tiende a surgir cuando nos enfrentamos a situaciones que percibimos como inciertas o situaciones riesgosas también puede ser. Esta emoción, la verdad, es una emoción que está muy arraigada en nuestra biología. O sea, ni siquiera es algo que tú digas, ay, no, yo no tengo miedo. Todos hemos sentido esta parte, ¿no? Porque es algo que tenemos arraigado. ¿Por qué? Porque es una respuesta que es evolutiva y que ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir en situaciones o en entornos hostiles, ¿no? Ante cualquier amenaza potencial, fíjense lo que pasa, nuestro cerebro envía señales de alarma buscando protegernos de cierto dolor, tanto físico como emocional. El cerebro humano, la verdad es que tiende a evitar situaciones que puedan provocar esta parte de sufrimiento, pues como el fracaso, como el rechazo, la desaprobación social, ¿no? Pues sí, desaprobación social. Es que ya le iba a echar ahí choro, pero no, es tal cual, desaprobación social. Entonces, estas son experiencias que muchas veces preferimos no enfrentar. Entonces, el miedo se activa como un mecanismo de defensa y a ver, ¿cómo lo veríamos? O sea, la paradoja, digamos, es que en este mundo moderno, el miedo ya no siempre es una señal de peligro real. Fíjense lo que estoy diciendo, A veces no es una señal de peligro real, pero nuestro cuerpo lo sigue sintiendo como tal, ¿ok? Y depende de muchas personas, ¿no? Las personas que les preocupa mucho el futuro o ciertas cosas, que se adelantan a cosas que ni siquiera han pasado, que no sé, que suponen muchas cosas, este tipo de miedo, ¿no? A veces no es un peligro real, pero en tu mente sí, o sea, tu mente lo está provocando, ¿ok? Y cuando tu mente lo empieza a provocar, pues obviamente lo empiezas a sentir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Imagina que tú quieres dejar un trabajo actual, porque quieres emprender un negocio que siempre has querido emprender, ¿no? Pero obviamente vas a empezar a sentir como este miedo, ¿no? Dices, ¿y si fracaso?
y si pierdo la estabilidad económica, y si las cosas no salen como quiero, y si ya no puedo regresar a la vida que tengo ahorita, y si, o sea, siempre ponemos unas barreras impresionantes, pero no somos nosotros, es el miedo que nosotros tenemos, y ese miedo puede hacer que realmente te quedes estancado en situaciones que no te hacen feliz, o en situaciones que de confort, ¿ok? Entonces, pues obviamente, ¿qué nos frena? Muchas veces, claro que es ese miedo, pero también lo alimenta nuestra mente. Y entonces eso es bien importante. Por eso creo que es bien importante como definir qué es lo que, en qué momentos he sentido miedo. O sea, ya lo vamos a ver cuando le dé los tips, pero voy a ir adelantando para que ustedes vayan pensando en esa parte de en qué momentos yo he sentido esa parte del miedo, ¿no? Y fíjense, obviamente hay varios tipos de miedo, ¿no? Como les estoy diciendo, todo depende también de tu entorno, pero fíjense, uno de los más comunes es el miedo al fracaso. Ese yo creo que todos en la vida lo hemos experimentado. En cualquier cosa, desde algo personal desde algo muy sencillo de, ay, le voy a llegar a esta chava, no, pero qué tal si me dice que no, o ni siquiera llegarle, la voy a sacar a bailar, ¿no? Y entonces, o sea, desde una cosa muy sencilla hasta, obviamente, decisiones ya mucho más fuertes. Entonces, el miedo al fracaso es uno de los más comunes. Cuando nosotros tenemos una idea innovadora o cuando deseamos iniciar un nuevo proyecto, lo que les decía anteriormente, fíjense que el temor a que las cosas no salgan bien o que no salgan como lo que estamos planeando en nuestra mente, eso nos frena durísimo. O sea, el fracaso, obviamente, aunque es una parte natural del aprendizaje, es visto como algo negativo. Ustedes lo saben. Y los que me siguen, los que ya tienen más de un año siguiéndome, yo siempre he dicho que el fracaso no existe, pero esa es mi forma de pensar, ¿no? Yo no veo las cosas como fracaso, yo las veo como un aprendizaje. Entonces, pero en general es visto como algo negativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y voy a poner como un ejemplo real. Piensa en cuántas personas nunca inician un negocio o que nunca cambian de carrera por algo que les apasiona, o sea, por decirte, ¿no? A mí me gusta, no sé, soy ingeniero, ¿no? O soy médico, porque estudié, porque la familia sentí la presión por muchas cosas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que realmente tu pasión es ser cocinero, ¿no? O sea, nada que ver. Pero, obviamente, piensa en esto. Piensa en cuántas personas nunca inician un negocio o cambian de carrera o hacen un cambio en su vida a lo que realmente les apasiona. Simplemente porque temen no tener éxito o no saber manejar las dificultades o no saber manejar a la sociedad, que eso es bien importante. Dices, ok, yo voy a dar un cambio, pero híjole, todo no me va a decir, no, pero ¿cómo es posible si tú siendo médico que te metes a cocinar? ¿Cómo es posible? Y vas a poner un restaurante, ¿qué sabes de eso? ¿No? Y entonces, ya, empieza el miedo al fracaso completamente. Entonces, también cómo te enfrentas a tu familia, a tus amistades, a tus padres, a tus jefes, a todo el mundo te va a decir, ¿qué onda? ¿Estás loco? ¿No? Entonces, son esos miedos al fracaso, pues que sí nos llegan a frenar, ¿no? Otro de los miedos más comunes es el miedo al rechazo. Muchas veces queremos acercarnos, lo que les decía, ¿no? Que a veces no invitas a bailar a alguien o a salir simplemente, ¿no? Entonces, sí, porque eso de invitar a bailar a alguien como que creo que ya no se usa, ¿no? Creo que aquí ya me delaté. Pero simplemente salir a una cita o preguntarle, ¿ok? Entonces, muchas veces este miedo al rechazo, pues nos limita. O sea, queremos acercarnos a alguien o solicitar un ascenso. O sea, yo estaba hablando de bailar, ¿no? Pero puede ser desde algo muy importante, solicitar un aumento obviamente de tu sueldo o un ascenso, o quieres presentar una propuesta importante que ves que las cosas no se están haciendo bien, pero tú sabes que podrías cambiar o mejorar esa parte, pero te
te frena, ¿no? El miedo al rechazo, que digan, no, o sea, lo que me estás presentando está pésimo, ¿no? Entonces, el miedo a ser rechazados nos impide siempre dar ese primer paso, ¿no? O sea, sí, o sea, piensen en esta parte, ¿no? A lo mejor te quieres postular para una posición laboral, pero parece fuera de tu alcance, pero no hacerlo por miedo a no ser seleccionado también puede ser otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, prefieres quedarte, ¿no? En tu zona de confort y decir, no, a lo mejor yo no puedo con eso. Y entonces, ya, te frenó. Entonces, el miedo al rechazo es otro de los más comunes. Fíjense que otro de los más comunes es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es algo que también experimentamos muchas veces y fíjense, cuando nos enfrentamos a lo nuevo, como cambiar de ciudad o aprender una nueva habilidad completamente diferente o el miedo a lo que pueda suceder, nos bloquea completamente, ¿no? Pero ¿qué tal si, no? Otra vez volvemos al y si, ¿no? Porque no es lo desconocido, ¿no? Y si fracaso, y si no me va bien, y si no soy bueno para lo que me gusta, ¿no? O sea, también es como tener claro, ¿no? Que también el miedo a lo desconocido es importante, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, no sé, mudarte a otro país, a lo mejor por una mejor oportunidad laboral, pero obviamente el miedo a lo desconocido de que no te puedas adaptar a la cultura, que vas a extrañar mucho a tu familia, que no hablas bien el idioma, que a lo mejor no te van a ver igual los de ahí, o que va a ser difícil hacer amistades, o sea, unas historias que luego nos armamos en la cabeza, pero es miedo a lo desconocido. Entonces, lo que quiero decirles es que esos son los miedos más comunes. Entonces, quedamos que son los más comunes, que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo a lo desconocido, ¿no? Esos son como los más comunes. Hay más, pero bueno, esos son los que más normalmente estamos sintiendo. Fíjense que el miedo que nos frena, o sea, tiene un costo muy alto en nuestras vidas. Este tipo de miedo, mis queridos redescubridores, actúa como una barrera mental, porque nos limita, nos evita tomar decisiones que podrían ser positivas probablemente, ¿no? Nos dejan en lo que se llama la zona de confort, que ya hemos hablado de eso en varios programas, ¿no? Que en muchos casos es una trampa. Aunque estar en la zona pues nos hace sentir seguros, pues también nos mantiene en una rutina que puede ser monótona y obviamente insatisfactoria, ¿no? Entonces, ¿cómo genera esta parte o este freno, este miedo al freno? Pues en nuestra vida personal, si nosotros siempre estamos evitando lo desconocido o lo que parece difícil, pues vamos a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque nos perdemos oportunidades para mejorar nuestras habilidades, para aprender cosas nuevas o para desarrollar nuestro potencial. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. En la parte profesional, pues obviamente el miedo al cambio o al fracaso, pues nos va a mantener en trabajos que probablemente no nos gustan o en roles que no nos permiten avanzar, ¿no? O sea, que ya estás estancado, ya no hay para dónde. Entonces, esto, mis queridos amigos, si no lo tomamos en cuenta también, nos puede llevar a una frustración, a la desmotivación y en última instancia, o sea, ya en última instancia, a una vida, pues, estancada. Y se oye horrible, ¿verdad? Una vida estancada se oye horrible. Entonces, fíjense, el resultado de ese miedo, nos hace que nos quedemos en ese mismo lugar. Y entonces nos quedamos con ese deseo de cambio, pero sin dar pasos necesarios. O sea, sin dar ahí un pasito, ¿no? Nos quedamos así, ok, como que nos conformamos. Entonces, yo les quiero decir que hay que reconocerlo. O sea, hay que reconocer este miedo. El primer paso para superar este miedo o cualquier otro tipo de miedo es reconocerlo, ¿no? O sea, intentamos ignorar o minimizar nuestros miedos, pero esto, la verdad es que solo los hace más grandes. Piensa lo que te estoy diciendo. O sea, los ignoramos, pero la verdad es que se hacen más grandes y en cualquier momento, ¡pum!, brincan, ¿no? Entonces, al nosotros aceptar que tenemos ese miedo,
lo podemos ver de diferente manera. O sea, lo podemos ver como realmente es. Véanlo. Yo sé que es difícil, pero es un avance, ¿ok? Entonces, véanlo como una señal de alerta que si aprendemos a manejar, pues nos va a dejar de controlar. Por eso es importante saber qué tipo de medio es el que está saliendo y que lo veamos como una señal de alerta, no como un freno, simplemente una señal. O sea, hay que entender que el miedo no es el enemigo. El miedo no siempre es nuestro adversario, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que para muchos sí, pero no hay que verlo así. Es una respuesta natural de nuestro cerebro ante algo que se considera un riesgo, nada más. Y lo que necesitamos hacer es entender que ese riesgo muchas veces no es tan real o grave como lo percibimos, ¿ok? Es lo que hablaba, bueno, de esto lo comenté al principio, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos reconocer nuestros miedos porque eso nos va a permitir enfrentarlos y superarlos. Y porque a lo mejor no son tan grandes como lo hacemos, ¿no? Lo cual empieza a fortalecer nuestro carácter y nos puede ayudar a crecer tanto personal como profesionalmente. A ver, no se trata de eliminarlo. O sea, no se trata de decir, ay, ya no siento miedo. No. Porque siempre va a estar ahí y porque siempre va a salir en ciertas situaciones. Pero podemos empezar a aprender a gestionarlo para que no sea un obstáculo en nuestra vida. Cuando nosotros nos acostumbramos a identificar, o sea, por eso les hacía esas preguntas al principio, ¿en qué momento has sentido miedo? Si esas veces que has sentido miedo se repiten en diferentes situaciones, pero que son similares, entonces es una señal, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta en qué momento está saliendo ese miedo. Entonces, por eso te estoy diciendo, no se trata de eliminarlo. Hay que aprender a gestionarlo, pues para que no sea un obstáculo en la vida, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, cuando nos acostumbramos a identificarlo, o sea, cuando logramos ver qué onda con el miedo y qué es lo que nos causa miedo y por qué nos causa miedo, vamos a poder actuar con más conciencia y empezar a tomar decisiones más acertadas. O sea, la verdad es que el miedo sí nos impide hacer cosas, porque es una barrera mental muy poderosa, pero ojo, fíjense lo que les voy a decir, no es invencible. O sea, si tú lo logras reconocer, si empiezas a analizar en qué situaciones sale y lo empiezas a enfrentar poco a poco, vas a empezar a poder recuperar el control de tu vida y vas a poder avanzar hacia tus objetivos. Incluso cuando parece que el miedo te detenga, vas a ir avanzando. Entonces, fíjense, hay un ejercicio de coaching que a ver si me da tiempo de decírselos. Traigo aquí varias soluciones, pero a ver si me da tiempo de decirles también el ejercicio de coaching que tenemos para tratar las emociones, no nada más el miedo. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son como los 3 miedos más profundos, ya hablamos un poquito más de esos. Y ahora, ¿en qué te ayuda el miedo? Vas a decir, ay, Karina, pues el miedo, ¿por qué me va a ayudar, no? Me frena. Pero no, la verdad, el miedo es muy importante en nuestra vida, porque no hay que verlo como solo un freno. También tiene una función protectora, pero esa función protectora también puede ser positiva. Y entonces ya hablamos, ¿no? Que nos alerta sobre posibles riesgos o peligros, y entonces eso nos va a mantener enfocados en lo que necesitamos para protegernos. Fíjense, a nivel biológico, el miedo activa nuestros sentidos, ¿no? Mejora nuestra concentración y nos prepara para responder de una manera más adecuada ante posibles amenazas. ¿Alguna vez lo habías visto así? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de miedo, cuando es controlado y bien manejado, nos va a impulsar a estar más atentos y empezar a actuar con más calma, con más decisión, con más precaución, lo que a menudo puede evitar errores y obviamente pues problemas mucho más grandes. Entonces, también el miedo te puede ayudar. Este miedo, la verdad, el que te puede ayudar, va a aparecer en situaciones de alta presión. No sé, quizá antes de tomar una decisión importante o si tienes que enfrentar un desafío. Pero a ver, lo que ya habíamos hablado, lo esencial es aprender y reconocer cuando el miedo es una alerta, es una señal. O cuando es simplemente una barrera que debemos superar. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo se está presentando ese miedo?
te frena, te paraliza, te impulsa, te mantiene alerta, te manda la señal de que es una barrera que tienes que superar. O sea, ¿en qué modo, no? Vamos a ver, por ejemplo, el miedo constructivo en algunos ejemplos. Por ejemplo, un atleta profesional, ahora que estuvieron las Olimpiadas, antes de una competencia importante, claro que va a sentir miedo. ¿Tú crees que no? O nervios, si quieres. Pero fíjense, este miedo no necesariamente lo bloquea, sino lo impulsa a entrenar más duro, a preparar esa estrategia para cuando surja y te ayuda a prepararte mentalmente para cuando surja, ¿no? Y estar más alerta para la competencia. Entonces, la adrenalina que provoca ese miedo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar su rendimiento. En vez de frenarlo, no, lo prepara, ¿no? O entonces, pues, ¿ustedes creen que todas las personas que están en las Olimpiadas no sienten miedo? Pues claro que sienten miedo, ¿no? Entonces, fíjense que el atleta, es que ahorita que lo estoy diciendo, como que me vienen muchas cosas en la mente que quiero decir, pero fíjense que este atleta, pues no lo paralizó, ¿no? Realmente ese miedo lo usa como un motivador y se concentra, mejora más su técnica y obviamente, pues lo hace estar en una mejor condición física, ¿no? Muchos de los emprendedores, estoy hablando ahorita ya del atleta, pero les voy a poner como otro ejemplo, muchos emprendedores, antes del lanzamiento de un producto o de su servicio, pues obviamente el emprendedor va a sentir miedo de que las cosas no salgan como está planeando, ¿no? O probablemente esté pensando que el mercado no pueda responder positivamente a lo que él va a enseñarles, ¿no? Entonces, en lugar de abandonar el proyecto, pues ese miedo más bien lo está empujando a hacer investigaciones más profundas, a prepararse más, a verificar cada detalle de su estrategia, a conocer más el mercado, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, piensen, una startup que son empresas pequeñas, son emprendimientos pequeños, se les llama startup. Imagínense, ¿no? Una startup de tecnología. Imagínense antes de lanzar su primera aplicación. Pues obviamente tiene que realizar muchísimas pruebas y ajustes porque sabe que el fracaso puede afectar su imagen. Entonces, obviamente tiene que prepararse más porque puede enfrentarse al miedo de fallar, que ya habíamos hablado de ese, pero ese miedo a fallar les va a ayudar a ser más rigurosos, más cuidadosos, más detallistas, más enfocados. Entonces, pues ahí estamos viendo, ¿no? O sea, como que también te motiva. Entonces ya vimos la parte del atleta, el emprendedor, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Ahorita a lo mejor me fui a ciertas cosas, pero un estudiante, por ejemplo, antes de un examen importante, todos hemos sido estudiantes en nuestra vida, pues claro que te da nervio, claro que tienes miedo a enfrentar ciertos exámenes. Entonces los estudiantes pues pueden empezar a sentir ese miedo a no obtener pues el resultado que están buscando, ¿no? Entonces este miedo puede ser el motor que los impulse más bien a estudiar más o a organizar mejor su tiempo o asegurarse de que están preparados. Entonces, ¿cuántos estudiantes universitarios de verdad no han sentido nervios antes de un examen final? Imagínate, ¿no? Entonces, pues cuando sabes que a lo mejor el profesor es súper estricto y todo, entonces, ¿qué es lo que te motiva? Pues a repasar más, a concentrarte, a lo mejor haces una simulación de examen, no sé, pero te ayuda a prepararte mejor, ¿ok? Entonces, la ventaja de este miedo, o sea, de este miedo que te ayuda, pues es que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, la verdad es que el miedo bien gestionado, es lo que les decía anteriormente, la verdad es que nos obliga a analizar más a fondo las situaciones, a estudiar las posibles consecuencias y obviamente a tomar decisiones, pero mucho más informadas y analizadas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a pensar 2 veces antes de actuar, impulsivamente, ¿no? Si es que llegas a actuar. Y también te va a ayudar a evaluar esta parte de los riesgos de una manera mucho más estratégica, ¿no? Antes de tomar una decisión, la verdad, por ejemplo, una empresa, antes de tomar una decisión, pues el miedo va a tener miedo a posibles errores, obviamente, o a fracasos, pero cuida más esta parte del lanzamiento
cuida más o prevé todos los escenarios posibles que puedan surgir en el momento que va a lanzar su producto, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que este tipo de miedo también te ayuda a fomentar la resiliencia. Ya he hablado de la resiliencia. Acuérdense que es esta capacidad que tiene el ser humano para pararse sin que se afecte, ¿no? Como diciendo, no, y ahora lo hago así, y ahora sí, o sea. Entonces, la verdad es que enfrentar el miedo, y si lo utilizas como un impulso para seguir adelante, pues lo único que va a pasar es que a lo mejor puedan conseguir algo y que los haga más fuertes. La verdad es que cada vez que superas una situación difícil en la que sientes miedo, pues te vas a empezar a ser como más resiliente, o sea, como que ya no te va a pegar tan duro, y entonces eso también a su vez te va a ayudar a ganar más confianza. Entonces, obviamente confianza en la capacidad de lidiar con lo que se viene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es tomar al toro por los cuernos y empezar a analizar y a tener muy claro qué onda con el miedo que surge en mi vida, ¿no? Por ejemplo, esta parte que estoy hablando del miedo de positivo, digámoslo de alguna manera, la verdad es que nos mantiene enfocados. O sea, la verdad es que el miedo puede ser una señal de que algo está en juego, por supuesto, ¿no? Pero también nos recuerda que debemos prestar atención y no tomar las cosas a la ligera. Entonces, hay que agradecerle también eso a nuestro miedo, la verdad. Cuando se usa adecuadamente, la verdad es que nos puede ayudar a priorizar lo que realmente importa y enfocarnos en esos detalles claves, no a suponer y no empezar con el easy, ¿no? O sea, un ejemplo, un médico que está por realizar una cirugía compleja, pues claro que puede sentir miedo, ¿no? Ustedes no creen ante la magnitud de ese procedimiento, ¿no? Y que a lo mejor en muchos casos puede estar en riesgo la vida de esa persona. Entonces imagínate, ¿qué es lo que hace el doctor? Pues ese miedo lo cambia, lo transforma y entonces lo va a motivar a revisar todos los aspectos del caso, asegurarse que todo esté bajo control, de saber que tiene estas probabilidades de éxito, pero de verdad lo hace como consciente, ¿no? Entonces, yo siento que el miedo, aunque a veces es visto como algo negativo, pues tiene su parte positiva, ¿no? Que es la parte protectora, porque siempre nos va a ayudar como a estar mejor, ser mejores personas, estar más preparados, tomar riesgos, como les decía, pero con buenas decisiones y actuar con más cuidado. La verdad es que no lo veamos como un obstáculo. Hay que aprender a utilizar el miedo como una herramienta que nos mantenga alertas y enfocados para que realmente podamos enfrentar estos desafíos de la vida con mayor confianza y con mayor seguridad. Y entonces dices, ¿cómo enfrentar? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Bueno, pues ¿cómo vamos a enfrentar estos miedos? Ay, pues hay varias formas de enfrentarlo. Y el primer paso ya se los había dado. El primer paso para gestionar realmente el miedo es aceptarlo. O sea, de verdad, ese es el mejor consejo. Es fundamental entender que este miedo es una emoción natural, pero que no es nuestro enemigo. De verdad, no traten de eliminarlo, porque pues no sería realista, no sería saludable. Aprende a vivir con él y aprende a convivir con él. Acepta el miedo, reconócelo, reconoce que está ahí, o sea, reconoce esa presencia, sin dejar que te controle o que controle tus decisiones o acciones, ¿no? De verdad es que todos en algún momento hemos sentido miedo y eso es perfectamente normal. Al aceptar el miedo, la verdad es que sí nos vamos a dar permiso de sentirlo y no hay que juzgarnos por ello. O sea, no hay que juzgarnos porque nos dé miedo avanzar a ciertas cosas. Es normal. Y entonces cuando dejamos de resistirnos a esa emoción, vas a empezar a manejarla de manera diferente y efectiva. Te lo apuesto. O sea, no tienes que hacer grandes cambios, simplemente estar como muy pendientes de poderlo hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Bueno, pues una vez que has aceptado el miedo, que existe, que está ahí, entonces, y que obviamente al ser consciente de que el miedo está ahí, pues puedes reducir su impacto en la vida, ¿no?
Entonces vamos a ver algunas estrategias que te pueden servir. La primera estrategia, que la he dicho muchas veces en otro tipo de programas, es la respiración y la relajación. Cuando sentimos ese miedo, el cuerpo reacciona, activa, casi se activa en modo lucha, en modo huida, en modo se paralizan. O sea, lo que aumenta también en esta parte es el ritmo cardíaco, cuando sientes este miedo y la tensión muscular. Entonces, una manera efectiva de reducir estos síntomas físicos, pues es practicar la respiración profunda y la relajación. Solamente tienes que respirar. No, hemos dicho varias técnicas, pero el respirar, así simplemente, así de inhalas, exhalas, eso te va a ayudar a que tu cuerpo se calme. Híjole, de verdad que es una súper, ¿qué será? Pues es una súper herramienta, la verdad, que tenemos nosotros como seres humanos, que no la usamos. No usamos la técnica de respiración, pero es súper importante. Entonces, esto, la verdad, la técnica de la respiración va a ayudar a calmar tu cuerpo y obviamente va a empezar a reducir el estrés mental asociado con el miedo. O sea, eso sí o sí es algo básico, ¿no? Entonces, tenemos una gran herramienta, pero no la utilizamos. Entonces, bueno, si ya quieres una técnica como tal, pues entonces yo te diría, cierra los ojos, siéntate en un lugar cómodo, respira profundamente, inhala, cuenta hasta 4, retén el aire por 4 segundos, exhala lentamente por la boca, ¿no? Contando hasta 4 y así el ciclo de vida. Obviamente el ciclo de vida de la respiración, ¿ok? Entonces, esa es básica. Otra herramienta que te puedo dar para el miedo es la visualización positiva. Ya les había hablado o habíamos tocado que la mente es superpoderosa, entonces la mente a menudo tiende a imaginar los peores escenarios, o sea, eso es normal cuando obviamente sentimos miedo. Y una forma de contrarrestar esto, pues es a través de la visualización positiva. En lugar de centrarte en lo que podría salir mal, pues cambia el chip y entonces imagina el mejor escenario, el mejor resultado posible. Esta técnica no solo va a cambiar tu perspectiva, sino que también va a generar confianza, ya que el cerebro comienza a trabajar hacia esa imagen positiva. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues cierra los ojos, imagina el mejor resultado posible de la situación que te causa miedo y visualízate a ti mismo superando ese reto con éxito y experimentando esta satisfacción pues de haberlo logrado. Entonces, esa es una forma también como de combatir la parte del miedo. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes que presentar algo y estás súper nervioso, ¿no? Y tienes una audiencia difícil, si quieres, incluso en una audiencia difícil, en una junta o en algo, pues puedes ponerlos a respirar y todos respiran y así tú también te calmas y haces que todos se calmen. Entonces, ese es un miedo, esa es una técnica para contrarrestar la parte del miedo. Una visualización positiva. Otro punto u otra herramienta que te puedo dar es desglosa el reto en pasos pequeños, ¿no? A veces el miedo surge porque los desafíos que nos enfrentamos son demasiado grandes o abrumadores. Y la verdad es que una forma de reducir ese miedo, pues es dividirlo por partes, ¿no? O sea, el reto por pasos pequeños, como tú quieras. Pero que sepas que de esta manera, pues en lugar de sentirte abrumado por la magnitud del problema, pues lo que va a hacer es concentrarte en contemplar, pues un pequeño paso a la vez. La verdad es que esto reduce la ansiedad y hace que el reto parezca más alcanzable. Y bueno, otra herramienta también que es súper importante es que hables del miedo. O sea, el miedo la verdad es que se puede intensificar cuando lo guardamos para nosotros. Lo vemos así como así enorme. Cuando lo vemos hacia nosotros mismos. Pero a veces que lo podemos compartir, o sea, o que lo quieres compartir o que lo compartimos, la verdad es que con alguien de confianza no solo te va a ayudar a poner las cosas en perspectiva, la verdad es que también te puede llevar a soluciones prácticas que tú no habías visto. Entonces, a veces hablar sobre que tenemos, o sea,
hablarlo, más bien, o sea, hablar sobre lo que te está pasando respecto al miedo, la verdad es que mientras más lo vas diciendo, menos grave parece o menos grande es. Y escuchar opiniones externas, la verdad es que te puede ofrecer una nueva forma de ver el miedo, ¿no? De verlo de una manera diferente y sobre todo en lo que tú lo estás viviendo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? Bueno, pues encuentra una persona realmente de confianza, pues que sea amigo o un familiar o un colega y háblale de tus miedos. O sea, la verdad es que expone esta parte de lo que tú estás sintiendo sin miedo al juicio, obviamente de la otra persona, ¿no? Entonces, tienes que estar como muy consciente de a quién se lo dices. Por ejemplo, encuentra una persona, que sea de confianza, ¿no? Entonces, bueno, más bien les voy a decir, imagínate que es una persona que siente miedo y entonces encuentra a una persona de confianza. ¿Y cuál es el tema? Es que quiere un nuevo trabajo. Entonces empieza a hablar con un amigo cercano o con la persona de confianza que haya pasado por una situación similar y obviamente al compartir su experiencia, pues el amigo o el familiar o esta persona puede ofrecerles consejos útiles y obviamente esto va a ayudar a reducir el miedo y pues puede ser el miedo al cambio, ¿no? Entonces, háblalo, eso es lo mejor. Entonces, estos 3 tips son los más básicos que tienes que hacer. Tienes que reconocer qué onda, tienes que hacer respiración y tienes que hablarlo. O sea, sí tienes que decir cómo te sientes, la verdad. La verdad es que la verdad, ya sé que lo repetí muchas veces, sí me di cuenta, no crean que no. Pero bueno, aceptar el miedo y aprender a gestionarlo, la verdad otra vez, no les digo, aceptar el miedo es la clave para superar muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Hay que empezar a utilizar este tipo de técnicas como la respiración, la visualización positiva, ¿no? Desglosar los retos en pasos pequeños. Compartir nuestros miedos con alguien, la verdad es que nos va a ayudar también a reducir el poder sobre nosotros y avanzar con mayor confianza. El miedo no tiene que ser un obstáculo. O sea, escuchen, no tiene que ser un obstáculo. Permanente sobre todo, ¿no? Porque luego se queda ahí. Entonces, con una herramienta adecuada, que son las que vimos, puedes convertirte más bien o sea, la verdad es que se puede convertir como en un aliado. O sea, el miedo se puede convertir en tu amigui, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crecer, nos va a empujar a ser mejores personas y a encontrar y buscar lo que podemos hacer por otras personas, ¿no? Enfrentar realmente nuestros retos, pues con valentía, ¿no? Entonces, pues este es nuestro tema del día de hoy. Yo sé que es muy poquito lo que yo les doy la verdad es que tiene mucha carnita de dónde cortar este tema. Pero bueno, la verdad, hoy no sé qué me pasa hoy con la verdad. Quiero que me crean que sí es. Ya no lo voy a decir. Estoy consciente de eso. Bueno, voy a tratar. Pero hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, en el que exploramos el miedo desde diferentes ángulos. La verdad es que hemos visto que aunque el miedo sí puede parecer aterrador y sí puede parecer una barrera que nos impide avanzar, también tiene su lado positivo. La verdad es que nos protege, nos hace ser más cautelosos, cuidadosos, y cómo obviamente lo enfrentamos, ¿no? Entonces, obviamente con estas herramientas que yo les di, o si tú tienes otras herramientas adecuadas, el chiste es que lo superes, o sea, que estés muy consciente, que crezcas y que lo superes. Estos desafíos todo el tiempo los tenemos en la vida, entonces lo importante es recordar que el miedo no debe controlarnos, sino que podemos aprender a manejar para que sea algo a nuestro favor. Lo podemos aprender a manejar, la verdad. Aceptar el miedo en visualización, desglosando los retos, en todo lo que vimos. La verdad, al final del día, pues todos sentimos eso, pero siempre tenemos solución, ¿no? La clave está en responder hacia el miedo. ¿Qué onda contigo? ¿De dónde sales? Y obviamente, pues, determinar
que esta parte del miedo pues nos puede ayudar a las decisiones, a avanzar completamente, a aprovechar las oportunidades. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Redescubriéndote, donde realmente mi objetivo es buscar, crecer, entendernos mejor, aprender a vivir con mayor plenitud. Y no olvides sintonizarnos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Yo soy Karina Gemer, me encuentran en mis redes sociales Karines con K, Gemeres, H-E-M-E-R. Y recuerden que yo de verdad deseo que todo lo bueno los encuentre, los siga y se quede con ustedes. Sigamos vibrando alto y que tengan un excelente fin de semana. Chao.